Buenas noches, profesor. No se la escucha, tiene el micrófono cerrado. Bueno, sí, no, se había encimado la... Bien, les decía que soy el doctor Eduardo Brandi, que junto con la doctora Fontemaki vamos a tener a cargo el desarrollo de esta temática vinculado con el proceso penal de los adolescentes en contacto con la ley penal. Y lo primero, ya inicialmente, que tenemos que tener presente es que un adolescente que ingresa en contacto con el sistema penal por haber infringido la ley, el Código Penal, va a tener una serie de derechos y de garantías. Por un lado, esto lo estoy anticipando, por supuesto, por un lado similar al de un adulto. Y además, un conjunto de derechos y de garantías especiales precisamente por su condición de adolescente. Esto lo digo como para que veamos por dónde va a ir la exposición, porque inicialmente voy a hacer referencia al derecho procesal penal en general, porque la mayoría, o sea, todas las garantías y los derechos que están en la Constitución, en la Constitución de Panamá y en el Código de Procedimiento Penal de Panamá, como ocurre en la legislación comparada y también en la República Argentina, a donde pertenecemos, los procesos son más o menos similares, de manera que lo que podamos analizar o podamos decir, y también esto nos da una idea de cómo funciona hoy en la mayoría de los países de Latinoamérica, más allá de que le demos un nombre o le demos otro. Pero los principios, y sobre todo los principios generales, están presentes también en el régimen juvenil. Bueno, y entonces lo primero que nos vamos a preguntar es ¿de qué se ocupa el derecho procesal penal? Bueno, el derecho procesal penal ya sabemos que es, para los abogados, una rama del derecho público. Para que aquellos que no lo son, decir que es una rama del derecho público implica que hay derecho público y que hay derecho privado. Y para ser bastante simple en la explicación, diré que cuando estamos en el terreno del derecho público, el Estado funciona o se nos presenta en una situación, en la relación procesal, en la relación con nosotros, en una relación de preeminencia. Esto quiere decir que nosotros, para decirlo en lenguaje claro, no podemos ir a discutirle al Estado las normas que se han dictado, los órganos que corresponden, por supuesto, la legislatura, el Congreso, el órgano encargado de emitir la ley. No podemos ir a discutirle o ir a pretender que nos hagan un procedimiento a medida. Eso no es así. No es como cuando discutimos con otra persona, con otro particular, un contrato de alquiler, por ejemplo, de arrendamiento de un inmueble, que nosotros podemos discutir cláusulas, valores y demás. En materia de derecho público eso no puede suceder. Y eso es lo que pasa en el derecho procesal penal. Es una rama del derecho público, de manera que ese conjunto de actividades, porque el derecho procesal, como rama del derecho público, reitero, implica un conjunto de actividades que las partes van a desarrollar y van a hacer peticiones y solicitudes recorriendo un determinado camino que está marcado precisamente en el Código de Procedimiento. Yo digo que es como
Yo le digo a mis alumnos, es como derecho procesal, es como una especie de escalera que hay que ir subiendo la escalera escalón por escalón. No puedo estar saltando escalones, escalón por escalón. Ese es el conjunto de actividades que las partes van a ir desarrollando, actuando en el proceso para obtener, en el caso del proceso penal, de un órgano, del órgano o de los órganos judiciales competentes. Para adultos serán los jueces de adultos, para el caso de los adolescentes será el juez de adolescencia, el fiscal también de adolescentes, en fin, pero vamos a ir actuando en el proceso buscando que ese órgano judicial competente nos dé una respuesta a este conflicto que se ha dado o que se ha producido cuando el adolescente, y si no el adulto, en el caso de adulto en general, ingresa en contacto con el sistema penal a través de una infracción. Esto es una visión general que lo que nos tiene que quedar del proceso que específicamente persigue la obtención de una respuesta del órgano judicial, cualquiera que sea. Va a haber distintos caminos, obviamente, pero en términos generales, lo que el proceso me tiene que brindar es que yo pueda obtener esa respuesta. Y esto ya, para los que no son abogados, nos está mostrando que tiene que haber estamos hablando de proceso penal. Si fuese un proceso civil o proceso de familia, es exactamente lo mismo. En un caso requeriremos la solución de un conflicto de partes, el derecho civil, o un conflicto familiar que se haya suscitado por un reclamo de manutención o lo que sea. Pero lo que yo quiero hacerles ver es que el derecho procesal en realidad es un derecho instrumental, un instrumento que muchas veces se ha puesto en tela de juicio su autonomía. Hoy ya prácticamente no se discute, pero la autonomía del derecho procesal y por supuesto del derecho procesal penal frente a la ley de fondo, al derecho civil o al derecho penal, que es el que ahora nos ocupa. Es decir, ¿cuál es la relación que hay entre ese derecho sustantivo, ese derecho llamamos de fondo, por ejemplo el derecho penal, que nos establece esta selección de conductas que el legislador nos dice que constituyen delitos? No puedo robar, no puedo matar, no se puede abusar sexualmente, no se puede atentar contra los bienes del Estado, es decir, todo este catálogo de delitos. Y por otro lado está este código de procedimiento que me dice qué es lo que yo tengo que hacer frente a una infracción penal. Y yo veo, creo, y hoy ya se dice sin mayores discusiones, que en realidad hay una relación de condicionamiento mutuo y armónico entre el derecho penal y el derecho procesal penal. También esto desde el punto de vista del proceso penal juvenil. ¿Qué significa un condicionamiento mutuo? Que no puede pensarse en uno sin el otro. Es decir, no tiene sentido. El derecho penal solo, algún autor, algún doctrinario por ahí alguna vez dijo y quedó para siempre, el derecho penal solamente no le tocaría un pelo al delincuente sin el derecho procesal penal, porque nadie sabría qué es lo que tiene que hacer. Si hubiera un asalto a mano armada, o sea, con armas, en un supermercado, en un negocio, lo que sea, bueno, nadie sabe. A partir de ahí, el funcionario policial no sabría qué hacer, no sabría si puede detener la persona o no, a dónde la va a llevar, qué garantías tiene, qué tiene que hacerle conocer, qué fiscal va a... Todo eso sale del Código de Procedimiento Penal. O sea que de nada me serviría el proceso, el derecho penal sin el derecho procesal penal, y al revés, exactamente lo mismo. Si yo tuviera solamente el Código de Procedimiento Penal y no hubiera delitos, tampoco sería
sería una serie de normas que no tendrían sentido en sí mismo. Por eso hay esta relación mutua que yo la simbolizo siempre con un cuchillo cuya navaja y cuyo cabo o mango estén separados. Si nosotros tenemos la hoja por un lado, tampoco me sirve porque que sería el derecho penal filoso, me cortaría, si quisiera utilizarlo, lo más probable, no sería muy útil. Y el cabo solo tampoco me sirve para nada, que sería el derecho procesal penal. Me sirve cuando el cuchillo está completo, armónicamente. Ese es como nosotros tenemos que imaginarnos el funcionamiento entre uno y otro. Y esto está en la práctica. A nadie se le puede imponer una pena por un delito que sale del Código Penal si no hay un juicio previo. Y ese juicio previo lo determina su modalidad y su forma el derecho procesal penal, pero el derecho procesal penal tampoco podría hacer ningún juicio si no existiera el delito tipificado en el Código Penal. Por eso ven cómo juegan estos dos materias, ¿no? El derecho penal y el derecho procesal penal. Y bueno, inmediatamente nos vamos a preguntar, bueno, ¿y cuáles son los fines específicos del derecho procesal penal? Y bueno, tradicionalmente los fines específicos son el descubrimiento de la verdad real, o sea, la investigación. Es decir, uno de los objetivos fundamentales del proceso penal es poder llevar adelante con todas las garantías una investigación que me facilite llegar a una verdad real para dar una respuesta, como decíamos al comienzo. Y después, la aplicación efectiva de la ley sustantiva, porque si se comprueba la culpabilidad del sujeto o del adolescente, corresponderá la imposición de una sanción que está prevista en el Código Penal o que está prevista en la ley que rige la situación de los adolescentes que aún no han alcanzado la mayoría de edad, que están bajo el régimen especial por su edad. Y también el tercero de los objetivos propios del derecho procesal penal es el de buscar de alguna forma tratar de solucionar ese conflicto, no solamente investigar e imponer una sanción, a ver si hay algún mecanismo, alguna modalidad que me permita, vía conciliación, vía justicia restaurativa, algún instituto que me permita también tender a la solución de ese conflicto, sobre todo en los delitos de menor envergadura, evitando la intervención del sistema penal mediante una sanción o mediante una pena, y más si se trata de una pena privativa de la libertad ambulatoria. Bueno, y en materia penal juvenil, los objetivos, si bien estos objetivos que yo menciono son válidos tanto para adultos como para jóvenes infractores, adolescentes infractores, hay algunas cuestiones específicas. Precisamente acá ya nos trasladamos al terreno de la justicia penal juvenil, porque el proceso penal juvenil tiene y persigue una finalidad socioeducativa, de formación del adolescente infractor. O sea, una finalidad educativa y una finalidad también
social y de seguridad y de rehabilitación y resocialización del joven, precisamente por la edad que tiene, por la madurez que recién ha alcanzado determinado grado, dado su edad, y que se trata de una persona en formación. Entonces, los fines serían como más próximos en este sentido a un abordaje que tenga por objeto una sanción de tipo socioeducativa y de recuperación, más que una sanción de naturaleza solo retributiva, punitiva, que no se condice con los objetivos generales, objetivo general, incluso que surgen de la Convención de los Derechos del Niño, que es propender a la reinserción del joven y que tenga y que represente una incorporación positiva a la sociedad, a la comunidad. Ese es un objetivo que surge de la propia Convención de los Derechos del Niño. Y este derecho procesal, penal en general y procesal penal juvenil en particular, también debo mencionar que ha sufrido un proceso en general en Latinoamérica, creo que también en Panamá, común, que se ha ido desarrollando y que está en distintas etapas de desarrollo, pero parece que la dirección es la misma. Un derecho procesal que vía receptar institutos que tienen un corte más de tipo anglosajón, más de tipo americano del norte, para decirlo de alguna manera, que son modalidades de solución del conflicto o de por lo menos resolución de la situación penal mediante juegos de arreglos o soluciones que en realidad no desarrollan el juicio tradicional. El juicio que nosotros estamos acostumbrados, que pensamos naturalmente que hay un juicio donde se produce toda la prueba, donde se discute, todo ese proceso, sobre todo en los delitos, reitero, de menor envergadura, pueden tener soluciones alternativas. Y en esto es un gran avance, digo yo, del derecho procesal, un avance del derecho procesal clásico al contemporáneo y actual, que implica en cierta medida un desplazamiento de algunos conceptos del derecho penal que para nosotros han sido siempre fundamentales dentro de lo que se llamaría la dogmática penal, el estudio, voy a decirlo en forma también clara, el estudio de la adecuación de la conducta al delito. Todos los penalistas, cualquier delito que vayan a analizar y que ustedes vayan a ver en un libro, en una obra, van a ver el desarrollo, la explicación sobre la acción, la culpabilidad, la antijuricidad. Bueno, pero ahora estos institutos procesales que también aparecen en el proceso penal juvenil y con mayor razón en el proceso penal juvenil por la finalidad que les mencionaba de la visión socioeducativa no punitiva, entonces acá estas soluciones alternativas que puede hacer la conciliación, medidas restaurativas, criterios de oportunidad para evitar el juicio por tratarse de situaciones de culpabilidad disminuida más allá de la edad por condiciones sobre todo psíquicas del adolescente, por tratarse de acciones de insignificancia porque no son verdaderamente violatorias del bien jurídico o no es tan grave la violación del bien jurídico protegido en la ley. O sea, buscar alternativa a la llamada suspensión del juicio a prueba o suspensión
condicional del juicio, o sea, se suspende, aún en delitos no de tan poca monta o de tan poca envergadura, se suspende permitiendo el cumplimiento de algunas reglas de conducta, o sea, que se le imponen al supuesto autor, porque esta persona nunca va a ser declarada culpable, nunca se va a establecer definitivamente si se trata verdaderamente del autor o no. Esto es lo que yo les estaba diciendo, que implica un avance sobre el derecho penal, del derecho procesal penal, que entonces se nos aparece como un instrumento fundamental. Y eso lo vemos en el derecho penal juvenil, porque ustedes bien tienen una ley especial, otros países no la tienen, tienen remisiones a los procedimientos de adultos, como es la República Argentina, agravado por el hecho de que no es un Estado unitario como Panamá, sino un Estado federal. Entonces, cada estado confederado tiene su propia ley o no la tiene, porque no la dictó todavía. Es decir, estoy mostrando que el proceso penal juvenil exige también la ley, la norma propia, no siempre remisiones al Código Penal o al Código más que todo de procedimiento penal. Pero muchas veces y en muchas legislaciones se producen esas remisiones, es decir, salvo alguna que otra norma, en general se rige por el Código de Procedimiento de Adulto, que no es lo que ocurre por lo que he podido ver acá en Panamá, que eso es un avance muy significativo, tener una propia ley que regula los derechos y las garantías, más allá de las generales, más allá de las generales a las que estamos haciendo referencia. Digo esto porque siempre aparece, al principio les decía, una discusión o debate sobre esto de la autonomía del derecho procesal penal, si es autónomo, cuál es su grado de importancia o no. Y creo que hoy ya es indiscutible la autonomía y no solamente eso, sino, como les digo, el avance, porque muchas veces ya no vamos a discutir si es delito, si no es delito, cómo ha sido calificado ese delito, si está bien o mal calificado, qué discusión hay, porque se le ha dado una solución alternativa al proceso que generalmente va a ser a favor, en el caso del proceso de adolescente, a favor del adolescente en vista a lograr una reinserción y una refamiliarización del joven en la comunidad y en su familia. Ahora, vista la Constitución de Panamá, el Código de Procedimiento y la ley que rige la situación de los adolescentes, hay principios que son en general comunes a todo proceso penal. También están en el resto de los países latinoamericanos con un nombre u otro nombre. Podemos decir, por ejemplo, el principio de no discriminación, el principio fundamental por razones de raza, religión, ideología política, o sea, el proceso penal no puede tener normas que impliquen discriminar al ser humano por alguna de estas razones. Otro principio que está en todas las legislaciones y por supuesto en Panamá, el de igualdad de las partes en el proceso. El Estado, por supuesto, a través de sus órganos, en este caso los jueces, deben garantizar, fiscales,
Ministerio Público debe garantizar la igualdad de armas en el proceso, la posibilidad de acceder y tener los mismos derechos, tanto cualquiera de las partes que intervengan, sea la Fiscalía, sea la Defensa, y facilitar esa igualdad. No puede haber normas que contradigan el principio de igualdad. El juicio previo. Este es otro principio fundamental, porque no puede haber, decíamos, una sanción, no puede haber una pena que se le imponga ni a un adulto ni a un adolescente sin que haya existido un juicio previo con todas las garantías que la ley misma también establece. El desarrollo durante la investigación o durante el juicio propiamente dicho sobre la culpabilidad en cualquiera de las etapas del proceso penal, esta es una garantía fundamental que debe contar, reitero, con las oportunidades para ofrecer la prueba, para desarrollar mi teoría del caso, como se dice, ¿cierto? La parte, tanto el fiscal como la defensa, tomarán una postura que es la que van a defender y la que van a llevar al conocimiento de él o de los jueces para que estos resuelvan, y de ahí, según la interpretación que se haga de la prueba que se haya rendido. Otro principio fundamental es el principio de inocencia. También está garantizado en todas las normativas nacionales de los distintos países de Latinoamérica, Panamá, y también de las convenciones o tratados internacionales. Nadie puede ser declarado culpable sin un juicio previo justo, del cual emerja que realmente es el autor, dentro de la verdad construida en el juicio. Nunca va a ser una verdad absoluta, es la verdad que surge de la prueba que se ha producido en el proceso penal, y que el tribunal de juicio haya adquirido certeza, efectivamente certeza, de que se trata de la persona, esta persona es culpable, y esto es lo único que puede romper el principio de inocencia. Y al lado de este principio de inocencia, enraizado en el mismo, está el conocido principio indubio pro reo, o principio de la duda, principio interpretativo a favor siempre del imputado, sea el imputado adulto o sea el imputado adolescente. Estos son, reitero, principios comunes. Es decir, si se presenta una situación probatoria donde las pruebas de cargo no son superiores a las de descargo o no pueden neutralizar o poner en crisis las pruebas de descargo, y se produce lo que se conoce como una situación dudosa, cosa que ocurre muchas veces, no habrá posibilidad de que los jueces impongan una pena o impongan una sanción, sea un adulto o sea un adolescente. Otro principio que también está mencionado en la legislación de ustedes, es el conocido non bis in idem. ¿Qué quiere decir esto? Non bis in idem. No dos veces significaría por el mismo hecho. Es decir, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo suceso. Eso es
correctamente la interpretación. No es por el mismo delito, sino por el mismo suceso. Yo no puedo ser encausado. Si he sido encausado y absuelto o condenado, después no puedo volver a ser encausado, juzgado nuevamente por el mismo suceso. Eso se denomina, y usted por ahí, los que no son abogados quizá lo han sentido alguna vez, el non bis in idem, reitero, no al doble juzgamiento. Otro aspecto que ya no está mencionado en muchas, en las legislaciones, se deriva de principios que hacen al fortalecimiento de los derechos y a la dignidad de la persona. Desde ese punto de vista, sí lo podemos considerar consagrado, que es la indemnización y el reconocimiento que el Estado tiene que hacer frente al error judicial. Hay cierta resistencia, o ha habido, sobre todo en las legislaciones, consagrar expresamente este principio, este derecho al reconocimiento de una indemnización por el error judicial. ¿Por qué? Porque esto, según alguna doctrina bastante generalizada, dice, bueno, lo que pasa es que eso generaría desconfianza del sistema judicial y de los jueces. Y entonces esa pérdida de confianza generaría después inseguridad jurídica. Sin embargo, el reconocimiento de una indemnización por error judicial, que lógicamente se tramita por un juicio aparte dentro del marco de la justicia civil, también es una garantía que las personas, tanto los adultos como los adolescentes, tienen derecho al reconocimiento cuando han sido erróneamente, groseramente, juzgados y sentenciados mediante porque los órganos encargados han incurrido en un grosero error judicial. También las legislaciones, tienen en cuenta aspectos que hacen al juez. A ver, ¿cómo puedo rodear de garantías la intervención de este órgano, que en definitiva es el árbitro, pero es el que va a emitir finalmente, interpretando la prueba a la que estamos hablando, escuchando a las partes, va a tomar una decisión? Entonces, ¿cómo voy a preservar que ese sea, en primer momento, yo necesito el que sea un juez natural? ¿Qué significa esto del juez natural? El juez natural significa que el órgano está constituido antes del hecho infractor. ¿Qué quiere decir? Que el tribunal que me va a juzgar tiene que existir, no desde el punto de vista personal, sino el órgano tiene que estar ya creado por la Constitución o por ley antes del hecho. No puede ser una comisión especial formada con posterioridad. Eso no podría viola el principio del juez natural designar después de cometido el hecho, por más grave que los hechos sean, generar comisiones especiales para el juzgamiento de estos hechos. Seguramente esto del juez natural, de las comisiones especiales y la conformación de tribunales posteriores al hecho, rápidamente en la cabeza de muchos de ustedes estará la pregunta de qué pasó con los tribunales de Nuremberg. Porque los tribunales de Nuremberg, por una situación especial, por tratarse de delitos internacionales, delitos contra la humanidad, se conformaron tribunales que, en lugar de ser juzgados, por demás estaba globalizada por la invasión del ejército alemán
a distintos países, hechos cometidos en distintos lugares que hubiera implicado innumerables juicios y procesos, por un acuerdo se conformó de las Naciones Unidas, de los países que estaban conformando en ese momento los ejércitos aliados, la conformación de esos tribunales para poder producir el juzgamiento excepcionalmente por una situación que no se había presentado y que no se podía. Después aparece ya los tribunales internacionales y demás, que son los que regirían en este momento. Esa es una, porque seguramente ustedes se preguntarán, esto es principio del juez natural, pero en la vida diaria, en el derecho penal diario, común, digamos, es impensable la posibilidad de que yo sea juzgado por una comisión que se ha establecido con posterioridad a la cosa. Y en el caso de los adolescentes, obviamente que los tribunales juveniles, que los que juzguen, tienen que ser anteriores, constituidos, anteriores a la comisión del hecho. Y después está la imparcialidad del juez. O sea, ¿cómo vamos a decir que este juez es un juez imparcial? Entonces hay imparcialidades, hay razones subjetivas y razones objetivas. En cualquier proceso, si hay razones de amistad, de enemistad manifiesta, situaciones especiales, porque yo ya intervine en otra etapa, tomando conocimiento, emití alguna opinión, aunque sea fuera del juicio, sobre las características de este caso, bueno, la ley, el código de procedimiento me va a dar la posibilidad de que yo me aparte, me inhiba, me aparte, o que me recusen, o sea, que me pidan que yo me aparte del proceso. Eso desde el punto de vista subjetivo. Y después hay objetivamente ciertas garantías que la Constitución normalmente y otras veces la ley, o ambas, rodean al juez para garantizar su imparcialidad. Una de estas es la estabilidad, que en general hay países que no cuentan con estabilidad, que los jueces son electos y demás, pero doctrinariamente la opinión mayoritaria de la doctrina es que la estabilidad de los magistrados, no estar sujeto a una elección popular, a tener que estar para, digamos, de alguna forma participando de la actividad política o buscando el apoyo político, eso podría poner en crisis o podría poner en juego en determinada situación su imparcialidad. O sea, la estabilidad hace también a la imparcialidad. Otra forma de garantizar la imparcialidad son los mecanismos de designación de los jueces. Es decir, si yo puedo designar los jueces, como en otras épocas se hacía, se denomina a dedo, o sea, a elección de otra autoridad que puede ser del Poder Ejecutivo seguramente, bueno, ese juez, ese Poder Ejecutivo puede nombrar entonces a quienes gocen de su simpatía o a quienes pueda influir o a quienes puedan manejar. O sea que una manera es establecer, ese es el sistema que garantiza más la imparcialidad de los jueces, de los magistrados, es que se acceda al cargo de juez por vía de un concurso, no solamente de antecedentes, sino también un concurso de oposición, un examen, examen que generalmente es escrito, es oral, tiene distintas etapas, ¿no? Ese sistema de selección de los jueces, que variará de acuerdo a cada país, a cada estado, a su historia y costumbres y experiencias, que generalmente esto se va avanzando a través de la experiencia, que es lo mejor, pero ese sistema también evita que el juez sea un juez que pueda ser, para decirlo, pueda ser influenciado o manejado, entre comillas, por
algún otro poder o algún otro órgano, sea del Estado o sean poderes, poderes de naturaleza económica, ¿cierto? Bueno, ¿qué otro principio fundamental del proceso, tanto de adultos como juvenil, eh, no hemos mencionado? El derecho de defensa. El derecho de defensa en juicio. El derecho de defensa es sagrado, está consagrado en todas las constituciones, casi diría, del mundo. En Latinoamérica, por supuesto, Panamá, Argentina, ninguna. El derecho de defensa. Dice, la defensa en juicio se dice, es inviolable o debe ser garantizada en cualquier juicio, pero sobre todo en un juicio penal, ¿no? Donde se están jugando nada más y nada menos que la libertad, muchas veces, o los bienes de las personas. Entonces, el derecho de defensa implica, tiene muchas consecuencias, muchas cuestiones que dependen del debido ejercicio del derecho de defensa. Por eso yo digo, la defensa debe ser una defensa efectiva. Eso es muy importante. La defensa debe ser una defensa efectiva, no solamente una defensa formal, porque una defensa solamente formal, pero que no ejerce debidamente o no representa debidamente los derechos y las garantías de su asistido, no cumple con el estándar de garantizar el derecho de defensa en juicio. Hay muchos casos, parece casi una cosa que no debería suceder, pero hay casos de violación del derecho de defensa. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia Argentina tiene dicho ya en reiterados fallos que primero, la Corte es el último órgano en la República Argentina que revisa una sentencia, que lo primero es revisar si la defensa ha sido efectiva. Fíjense ustedes, no ingresa sobre el problema, supongamos que se discutan sobre los hechos, si están debidamente probados o no, o si alguna figura está en juego, alguna cuestión de la dogmática penal o de la interpretación de si esto es delito, si no es delito. Antes de ingresar en esa temática, que sería el fondo del asunto, la Corte Suprema precisamente lo primero que hace es revisar si el derecho de defensa ha sido debidamente ejercido. No vaya a ser que este abogado o equipo de abogados haya en realidad en la práctica dejado indefenso a su representado, porque por ejemplo no recurrió, recurrió el ejercer el derecho de apelar, de ir a un tribunal superior, que ya vamos a ver también este principio, y no lo ejerció, pudiendo ejercerlo, y cuando debía ejercerlo, porque por supuesto que el defensor, que es un defensor técnico, puede tener un criterio determinado sobre cuál es la estrategia que va a seguir como defensor. No es fácil analizar este punto, porque el defensor siempre podrá decir, mire, esto es parte de mi estrategia defensiva, pero más allá de las estrategias que se puedan utilizar, hay cuestiones que todos sabemos, quienes nos manejamos en el derecho penal y en el derecho procesal penal, si una defensa ha sido normalmente, correctamente desarrollada, o hay verdaderas omisiones o falencias, inclusive por falta de la debida capacitación. Y esto puede ocurrir, viniendo al caso, en materia penal juvenil, porque muchas veces hemos observado en la República Argentina que los abogados no tienen, muchos,
que se dedican a materia de adultos, pero en algún momento son consultados por una cuestión penal juvenil, por un adolescente, y desconocen las normas básicas o los tratados internacionales, cuestiones cómo se desarrolla el proceso juvenil, que tiene muchas particularidades especiales. Entonces, el derecho de defensa acá se ve afectado. Y hay que estar, para decirlo de alguna manera, hay que estar sobre esos defensores para que no se produzca un estado de indefensión. Así que es muy, muy importante esto. También como manifestación del derecho de defensa son los reclamos y las presentaciones in pauperis, que se denominan doctrinariamente. Esto significa elementales, básicas, que generalmente las hace el propio imputado o el adolescente, porque su defensor no lo hizo. Cuando se le notifica al adolescente de que tal o cual cuestión se ha resuelto de tal o cual manera y ya ha sido también notificado su abogado, resulta que el abogado no hizo y el joven se quiere quejar, pero no sabe cómo, o sea, no sabe cómo instrumentarlo. Esas presentaciones, muchas veces básicas o rudimentarias, por escrito o verbales, deben ser atendidas por los jueces. Presentaciones in pauperis, es decir, elementales, rudimentarias, deben ser atendidas por los jueces y debe dársele intervención a la defensa y decírsele a la defensa que debe atender ese planteo o ese reclamo que está haciendo el adulto o, con mayor razón, el adolescente. Entonces, ustedes ven que el tema de la defensa penal efectiva no es una cuestión menor y hay que estar muy atento y sobre todo en materia penal adolescente. Tener mucha precaución cómo se ha desarrollado la defensa de este adolescente, de este joven. Otro tema que suele plantearse es el denominado plazo razonable, que también está en las legislaciones, y está en la de Panamá, es decir, que la solución del proceso, llegar a una sentencia, resolver, debe ser en un plazo razonable. El problema es, ¿cuál es el plazo razonable? Porque acá parece que hay una especie de juego de palabras. A ver si yo me puedo hacer entender en esto, porque está muy difundido, es más, está, reitero, en todas la mayoría de las legislaciones y en la de ustedes, pero se debe atender a un plazo razonable. Pero las normas tienen plazos. Normalmente hay plazos, hay tanto plazo para estar detenido, para que se resuelva su situación, para ser llevado ante el juez, para ofrecer pruebas, o sea, hay plazos. Y la investigación generalmente tiene un plazo muy riguroso, a tal punto que si esos plazos no se cumplen, finalmente la persona, si está privada de libertad, debe recuperarla. Y así hay muchas soluciones. Si en determinado hay legislaciones que tienen plazos más amplios, pero si no hay una sentencia en determinado plazo, la persona debe ser declarada absuelta, o sea, inculpable, porque no se ha podido juzgarlo dentro de los términos. Pero ocurre, de todas formas, que los procesos, por intervención de las partes, por recursos, por lo que sea, se extienden más allá. Entonces se ha construido esta teoría de decir, bueno, ha transcurrido, este proceso lleva, una vez observaba en la República Argentina,
una persona que había estado prófugo, había vuelto, bueno, y un proceso que llevaba como 18 años. Es un caso real. Y ahí se pone en juego esto del plazo razonable. Y es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que generalmente, si ustedes buscan esto, van a encontrar, es el que ha dado algunas pautas. Dice, bueno, habrá que ver la gravedad del delito, dado esa gravedad, qué amenaza de pena, no es lo mismo un delito que tenga una pena de 8 años como máximo a una que tenga de 30 o 25, un homicidio. ¿Qué complejidad tenía la causa o las causas? Porque resulta que era una investigación que está llena de pericias, de estudios, de cosas que se han mandado al exterior, que han venido, bueno, o sea, lleno de pruebas, o era una causa sencilla, o sea, la complejidad de los procesos que estén acumulados, porque ustedes saben que las causas contra un mismo sujeto se acumulan, si tiene varios hechos delictivos, bueno, pueden ser innumerables, por ejemplo, defraudaciones, estafas, con actuaciones en otros países, o sea, vinculados, cuestiones bancarias. Es decir, esta situación del plazo, ¿cuál es la conducta que ha tenido el mismo imputado? Si se ha estado prófugo, por ejemplo, o ha interpuesto muchas planteos o cuestiones, algunas dilatorias por parte de sus defensores. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los órganos judiciales, del Ministerio Fiscal, de los jueces? Si han sido negligentes, han demorado injustificadamente el proceso con periodos demasiado notorios. Estas son las pautas que da el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que yo en realidad llamo la teoría del no plazo. El plazo está en la ley. Si yo después empiezo a ver, porque están todos los plazos vencidos, y voy a ver si en este caso voy a justificar el vencimiento de los plazos y el alargamiento del proceso, estoy creando un plazo para este caso. En realidad no hay plazo. Para decirlo, eso del plazo razonable es el no plazo, porque no hay plazo. Si no, el plazo debería estar establecido legalmente. Es el plazo que yo en cada caso, como estas pautas que da el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, analizo en cada caso en particular. Entonces en realidad no hay plazo. Pero bueno, eso es un punto de vista que me parece que deberíamos tener en cuenta frente a este criterio del plazo o no razonable, estableciendo plazos legales razonables, pero legales, que estén y no que dependan del análisis de un tribunal. Otro principio, que también lo contiene en la legislación panameña, es el de la irretroactividad de la ley. Es un principio general. Sí, la retroactividad en todo momento de la ley penal más favorable al adulto o al adolescente. Sí, en principio las leyes no son retroactivas, pero en materia penal sí cuando es favorable. Aún cuando tenga una sentencia, dice la norma, definitiva. Es decir, aún en el caso de la sentencia definitiva, sería factible, sería posible recurrir a revisar y aplicar la norma retroactivamente, la norma más favorable. En el marco del proceso también debemos, y todas las legislaciones lo garantizan, las legislaciones que son de un derecho penal y procesal liberal y democrático, como el de Panamá, de Argentina, la doble instancia. Todos los tratados, Pacto de San José de Costa Rica, todas las convenciones nos dicen la doble instancia. ¿Qué significa? Bueno, que yo puedo ir a quejarme a otro tribunal por lo que me resolvió el tribunal anterior, que es doble y algunas veces hasta triple instancia, porque en realidad termino yendo el primer juez, después el segundo de apelaciones, después voy a la corte, por ahí
hay un doble conforme, o sea, las salas de la Corte tienen que coincidir, eso en otros procesos que hay en otros países, se llaman doble conforme, o sea que dos tribunales van a resolver sobre lo mismo y hasta puede llegar a intervenir un tercero, conformarse con un tercero. O sea, ¿qué es lo que se está buscando? Garantizar que no haya error. Hablábamos del error judicial. Mientras más instancias haya, mientras más revisión, control sobre la legalidad del fallo, sobre la arbitrariedad o no de ese fallo, y entonces estaremos garantizando y evitando el error judicial. Una garantía fundamental, el derecho de no declarar contra uno mismo. Eso es básico, está en todas las legislaciones, por supuesto. Tengo el derecho de abstenerme de declarar. Puedo no declarar. Y si declaro, puedo dar mi versión. Algunos dicen, y bueno, hay derecho a mentir. Suena fuerte, pero en realidad el imputado o el adolescente, cuando declara, puede decirnos cosas que no son ciertas. Seguramente en favor de su defensa y algunas veces por indicación de su asistencia letrada, va a decir yo no fui, yo no esto, que en realidad son mentiras, pero eso no se puede interpretar más en contra del, como que nos ha mentido, sino como que se trataría de un indicio de mala justificación si otras pruebas comprueban que efectivamente lo que él dice no es cierto. Si él dice que estuvo en la casa de Pablo y Pablo dice que en su casa no estuvo y todos dicen que no estuvo en la casa de Pablo, bueno, eso obviamente debilita la declaración, que es el mecanismo de defensa. Pero todas las legislaciones me permiten, en general en Latinoamérica, tener la posibilidad de no declarar contra uno mismo. Aparece llamémosle el fantasma del juicio abreviado. El juicio abreviado es este mecanismo por el cual, dentro de esos juegos de arreglo que hablábamos al principio, yo puedo acordar con el Ministerio Fiscal una determinada sanción, puedo llegar, pero tengo que reconocer el hecho. Tengo que reconocer como paso previo. Eso no puede ser en materia juvenil. Eso está absolutamente, porque ningún joven puede ser condicionado al adolescente que tenga que reconocer el hecho. Pero el juicio abreviado, lamentablemente, para algunos no es un verdadero juicio, porque no se produce, no se escucha, no se valora debidamente la prueba, sino que es un acuerdo. Es un acuerdo. En algunos países esos acuerdos están más avanzados, se pueden cambiar hasta los hechos, admitir algunos hechos y otros no, hacer acuerdos sobre una base determinada de los hechos, y entonces la calificación, o sea, el delito va a ser... Ese juego de acuerdos es bastante discutido en su constitucionalidad, porque si hablamos de juicio previo que garantice el derecho de defensa, que garantice que yo pueda ofrecer prueba, que garantice que yo pueda exponer mi teoría del caso y defenderme, bueno, un juicio abreviado elimina todo eso y es una sentencia condenatoria automática. Lo único que quienes defienden este tipo de institutos dicen, mire, el juicio abreviado en realidad es voluntario. Nadie me obliga, nadie me pone un revólver en la cabeza para que yo admita el hecho. Lo admito porque me conviene, porque esa es la verdad. Siempre, como es un juego de acuerdos, yo voy a aceptar, reconocer por lo menos parte del hecho, o si reconozco todo el hecho, pero porque me van a poner la menor pena. Entonces reconozco el hecho, pero siempre que el fiscal esté de acuerdo en que la pena sea la menor o próxima a la menor. Es decir, es una especie de deformación del llamado juicio
abreviado. Todo proceso es importante tener en cuenta que debe participar de cierta, y con esto voy a ir cerrando un poco para descansar y dar paso a otros temas. Todo proceso penal de adulto o juvenil debe contar con algunas características o rasgos que no pueden faltar. Primero, la celeridad. Ya hablamos de esto del plazo. El proceso debe ser rápido. Esto no significa que sea irresponsable. Debe tener tiempos fijados, razonables, pero en general debe ser rápido, eficaz. La celeridad hace a la eficacia. Debe ser simple. O sea, la formalización no es buena, ¿no? Debe ser en general, con buenos entendidos, informal, sin que signifique esto que cada uno haga lo que quiera en el proceso, es un cauce, pero no puede ser, sobre todo el proceso penal juvenil, no puede tener la formalidad del proceso de adulto. Esto es muy importante. Hay situaciones que hay que revalorizar, hay que volverlas a analizar, hay plazos que no se pueden contar, y bueno, no ofreció prueba y después apareció una prueba en el marco que se pueda producir o que se pueda, si ustedes quieren hacer un poco para atrás la película para volverlo a ver y volver a analizar, en el proceso penal juvenil eso es importante. O sea, celeridad, eficacia, informalidad, oralidad, que implica inmediatez, o sea, estar en contacto con el joven, con el adolescente, todo lo que sea, que viva todas las audiencias, intervención, por supuesto, de la defensa y de los progenitores, está una garantía esencial, confidencialidad de las actuaciones, estas no pueden ser conocidas por la prensa, ni presencial a la prensa, ni intervenir testigos, públicos, las audiencias son todas privadas, nada más exclusivamente para las partes. O sea que toda esta, sí que acá el principio de la publicidad de los actos no puede regir porque hay en juego otro valor que es precisamente preservar a esta persona en formación y que después va a volver o tiene que seguir desarrollando su actividad social y por lo tanto no puede estar estigmatizada. Lógicamente la intervención de órganos especiales para el tratamiento, esto también está en el régimen panameño, la intervención de órganos, normas que existen, y órganos especializados para el juzgamiento y también para los lugares de alojamiento o el cumplimiento de las sanciones. Así que les he dado un pantallazo, para decirlo, espero haber sido claro, y vamos a hacer, no sé, doctora. ¿Vamos a dejar de grabar? Bueno.